Hola queridos amigos, bienvenidos a este espacio de seminarios del Centro Cristiano de Caracas. Para mí es todo un privilegio poder acompañarles el día de hoy, donde vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante que tiene que ver con el emprendimiento. Y específicamente esta parte va a ser sobre emprendimiento para principiantes. Estoy muy feliz de poder acompañarles en este día. Siempre me encanta mucho cuando me invitan a estas actividades porque es la posibilidad de hablarle a los hijos de Dios y siempre veo como que es hablarle a la realeza porque eso es lo que somos nosotros. Así que bienvenido. Y te quiero invitar a que tomes papel y lápiz. Tenlo por allí preparado porque con seguridad van a haber algunos tips que vas a querer tomar, algunas preguntas que te van a surgir y voy a ponerles a hacer a lo mejor algún par de ejercicios de reflexión que sería bueno que lo pudieras tomar. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar y quiero comenzar por decirte que este es un tiempo especial que estamos viviendo, este tiempo de pandemia, de crisis, donde las naciones todas están, los gobiernos, todas las empresas están como en esta angustia, pero yo quiero decirte que cuando históricamente han habido grandes crisis en la humanidad, surgen grandes oportunidades. Así que este es un tiempo precioso para emprender. Y Venezuela, nosotros los venezolanos estamos listos para eso, porque hemos sido personas desafiadas. Nos está preparando Dios desde hace mucho rato para este tiempo. Así que vamos a comenzar primero compartiéndote que nosotros somos linaje, tenemos herencia del emprendedor y el empresario que yo considero que es el más exitoso de todos los tiempos. El que inició una empresa hace 2000 años y que hoy día está más vigente que nunca y que además está en plena expansión. Es el Señor Jesucristo. Y tú dirás, ¿una empresa? Y sí, una empresa. Cuando nosotros leemos la Biblia nos encontramos como Dios muchas veces utiliza ejemplos de negocio, ejemplos de empresa para hablar sobre lo que es el ministerio. De hecho, el Señor Jesús siendo niño, cuando se perdió en el templo, sus padres lo fueron a buscar y Él les dijo que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, desde allí, yo quiero recordarte que tú y yo tenemos ese ADN especial para ser emprendedores, para ser empresarios exitosos también. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, nos hizo, dice la palabra, que nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Y quién es este Dios nuestro, ese Dios todopoderoso? Bueno, es creativo, es innovador, es un Dios de oportunidades, que permanentemente está mostrándonos nuevas cosas. Y con esas características Dios nos hizo a nosotros, esa curiosidad, esa capacidad para inventar. Es una capacidad que no está, colocada, ubicada en ciertas personas llamadas especiales, está para cada uno de nosotros, está allí disponible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Bueno, primero creerlo. Pero a lo mejor es que no hemos estado haciéndonos las preguntas correctas. Y yo te quiero invitar hoy a que este espacio sea un espacio como quizás más de reflexión sobre el hacer y sobre quiénes somos y quiénes hemos estado siendo nosotros. Entonces, fíjate, en Efesios 1:17, en la Biblia, dice: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y a veces nosotros podemos leer estos pasajes en la Biblia y los vemos así como muy espirituales, pero resulta que cuando el Señor habla de que tengamos sabiduría, la Biblia dice que la sabiduría proviene de Dios. O sea, que si tú tienes necesidad o tienes alguna duda de cuál es tu llamado y cuál es ese gran propósito, aparte de estar con el Padre, que tú tienes específicamente para emprender, para proyectos, para negocios, bueno, busquemos al Señor en oración y con toda seguridad esa respuesta va a venir a ti. Entonces, fíjate, ¿para qué necesitamos nosotros sabiduría? Esto tiene que ver con principios prácticos. No se trata de teorizar, sino de elementos funcionales, aplicables a tu vivir. Y la revelación se refiere a tener una percepción clara y un entendimiento que también sea aplicable. Entonces, ambas cosas provienen de ese creador que nosotros tenemos. Entonces, yo te invito hoy a que si sientes que algo de eso te falta, entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar al Señor en oración. ¿Okay? Eso es lo primero. Pero te voy a dar
tres elementos que quizás puedan estar presentes allí que te estén impidiendo tener una visión para poderla hacer realidad, quizás ese sueño o ese algo que hay en tu corazón. Y entonces quizás una de esas primeras cosas que pasan es falta de entendimiento de lo que implica una vida como empresario. A lo mejor tú crees que ese sitial de ser empresario es solo para algunas personas especiales, pero resulta que eso también es para todos. Entonces, fíjate, el ser empresario tiene que ver con una cierta capacidad y con unas cualidades que básicamente están asociadas al carácter de la persona, al sentir y a esa capacidad de poder tomar ciertos riesgos. Quizás tú hasta ahora has sido solamente un empleado, tienes una profesión o un oficio que vienes ejecutando y quizás estás en dependencia de alguien y no te has atrevido todavía a dar ese primer paso. Entonces, lo ves como muy lejano. O sea, yo te pido hoy que activemos esa fe que el Señor, esa porción de fe que el Señor ha puesto en nosotros y que nos aproximemos y podamos verlos a ellos como unas personas comunes y corrientes como tú y como yo. Que quizás lo que tuvieron fue una porción de atreverse a ir más allá. ¿Okay? La segunda cosa tiene que ver con el paradigma en el cual estamos viviendo. ¿Sí? Y hemos, o por lo menos lo que he escuchado yo, es que muchas veces se ha confundido espiritualidad con pobreza. Nadie habla de un empresario pobre, o por lo menos esa no es la idea que hemos aprendido. Entonces, de repente son dos conceptos que quizás están chocando dentro de ti. ¿Okay? Nosotros tenemos un Dios que nos hizo con dones y con talentos para que nosotros los pudiéramos aplicar. Entonces, si hemos crecido dentro de ese paradigma de pobreza, de escasez, de ruina, es el tiempo de que lo desafiemos. Yo te invito a que desafiemos eso, ¿verdad? Y podamos entrar entonces a otra dimensión, a salir de allí. Y la tercera cosa tiene que ver con el desconocimiento o falta de revelación de nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Pero no quiénes somos nosotros en nuestra propia naturaleza, sino quiénes somos en Cristo. Esos son tres grandes cosas. Y quizás esta tercera es la que tiene que ver con esto que yo te decía al inicio, de que es ese gran empresario, ese empresario tan exitoso. Quizás haya gente que diga, ¿cómo se circunscribe a Dios a eso? Bueno, es porque estamos usando... quiero usar esta analogía para que lo podamos entender. Una de las cosas que a mí me pasó cuando yo empecé a leer la Biblia por primera vez es que me di cuenta que en ese libro estaban todos los principios que yo había estado estudiando por años en la universidad, en todos esos seminarios, en todas las formaciones. Y dije, wow, qué tremendo como nosotros, los hijos de Dios, tenemos esto. Entonces vamos a sacar esos elementos de allí de la Biblia y vamos a ponerlo con sabiduría en práctica a favor nuestro, a favor de este llamado. Entonces, nosotros en Cristo somos ¿qué? Conquistadores. La palabra dice que somos más que vencedores. Entonces, ante estas situaciones y ante las distintas problemáticas que tú puedas estar viendo allí, la invitación que yo te hago es a que quizás te puedas cambiar los lentes y donde ves un problema, trata de ver una solución. Es decir, ¿cuál es la oferta que tú puedes ser para llevar una solución a esa situación que está pasando allí? En este tiempo hay mucha gente que se ha estado reinventando y sus trabajos han cerrado y de repente yo me he maravillado con gente que, por ejemplo, hoy día vive y está haciendo buen dinero con todos estos temas del delivery. En estos días hablaba yo con una muchacha que tenía una bicicleta, ella es ciclista y agarró y se montó su emprendimiento y tiene una app que por ahí la llaman y la contactan y entonces ella le hace las compras a las personas y tiene un equipo de trabajo con eso. Eso me dejó así a mí, bueno, ella hizo de su hobby, de lo que le gusta, de la práctica deportiva, hizo hoy día su fuente de ingreso. Y no solamente lo hizo ella sola, sino que invitó a otros y tiene a otras personas participando. Y por aquí ya vamos a empezar a ver como cuál es una diferencia que hay, es el segundo tema que tengo para ti hoy, la diferencia de lo que es ser emprendedor, ser autoempleado y ser un empresario. ¿Okay? Porque a veces estos son términos que estamos acostumbrados a usarlo así como muy a la ligera. Y quizás por no tener la distinción correcta es que
no es un tema semántico de usarlo mal, sino que al momento de llevarlo a la aplicación, entonces podemos estar confundidos y no accionamos con tiempo. Entonces, ser emprendedor no es ser un autoempleado no es ser un emprendedor. No necesariamente tiene que ver con eso. O sea, un autoempleado es una persona que su oficio, su profesión, lo ejerce de manera autónoma y de manera, digamos, independiente. No tiene una relación de dependencia o no hay alguien de autoridad, digamos, como una jefatura por encima de él, sino que él organiza su tiempo, organiza sus propios recursos y lo pone. O sea, él está generando valor solo para él. Y siempre las personas que ejercemos nuestra profesión de esa manera decimos, no, yo no tengo jefe. Yo no tengo jefe. Yo, inclusive hay gente que dice, yo soy un empresario, yo soy un emprendedor. Pero vamos a ver que hay algunos elementos allí que pueden estar pasando. Entonces, el autoempleado, como te dije, genera valor para sí mismo, ¿ok? El autoempleado vive 100% de lo que hace, pero todavía el autoempleado no ha aprendido a tomar riesgos, por ejemplo, como la contratación de personal. Lo máximo que llega es a generar alianza con otro que trabaja con él y comparten los honorarios y todo eso. Pero el escalar a tener un equipo de trabajo, a tener empleados, significa que tienes que regirte por la legislación, porque nosotros tenemos que hacer las cosas de manera correcta, ¿verdad? Tienes que pagar sueldos y corres el riesgo de que de repente están allí las personas, la gente se enferma, pero igualito tienes que pagarle. Entonces vienen una serie de trámites y cosas, que si el seguro, que si el bienestar, que si la alimentación. Todo eso implica riesgo y trabajo. En lo personal, a veces cuando a mí me decían eso de que mira, ¿por qué no contratas gente? Para mí eso era como un dolor de cabeza. Y en mi propia experiencia aprendí que eso era una etapa necesaria y de madurez para poder llegar al siguiente nivel. Entonces, eso implica que tengamos que salir de esa zona de confort, porque nosotros a veces podemos estar cómodos dentro de la incomodidad. No sé si te habías dado cuenta de eso. Los empleados son empleados y se quejan del jefe y no quieren estar allí, pero dentro de esa incomodidad ellos son cómodos porque reciben su salario 15 y último. El autoempleado corre un poquito más de riesgo porque él está de su trabajo y de su ejercicio va a depender si cobra o no cobra. Entonces, su tiempo está básicamente dedicado a eso. Ahora, hay unos autoempleados que dan un pasito más allá y es que aprovechan la semilla que tienen dentro de ellos. Porque sí corren ese riesgo, pero es mínimo. Ahora, ¿a qué semilla me estoy refiriendo yo? A lo que nosotros podemos llamar como el espíritu emprendedor. Ya te voy a hablar después un poco más lo que es eso, ¿ok? Pero entonces, el nivel al que tiene que subir un autoempleado para ser un emprendedor tiene que ver justamente con poder empezar a correr ciertos riesgos y aprovechar oportunidades. Pero para aprovechar oportunidades, primero tienes que verlas. Entonces tienes ahí así como un celofán que hay que romper y hay que empezar a activar la curiosidad. Y ahí es donde entra otro término muy asociado con todo esto, que es la innovación. ¿Ok? Y por lo menos para mí, yo siempre antes decía, antes de esta nueva vida en Cristo que tengo, yo decía, pero es que a mí no se me ocurren grandes ideas, decía yo. Yo veo a gente que se le ocurren unas tremendas ideas y a mí no. Pero es que no tienen que ser grandes ideas. Y ese es un paradigma que yo te invito a que lo desafíen, porque a veces creemos que tiene que ser una cosa así muy grande. Y resulta que los grandes negocios han comenzado con acciones pequeñas. Con pequeñas, bueno, para nosotros de repente son pequeñas, de repente para otra persona puede ser muy grande el atreverse, pero es la manera de comenzar. Entonces, no está mal ser un autoempleado, no estamos diciendo, ni siquiera lo estamos cuestionando, todo lo contrario. Lo que te quiero decir es que allí está esa semilla. Entonces, fíjate, un emprendedor, te decía que corre riesgo, pero también ve oportunidades y hay una tercera cosa que hace, que es que comienza a invertir. Comienza a invertir, invierte su tiempo, invierte sus recursos, invierte emoción, invierte relaciones. Entonces ya aparecen 3 elementos que ya allí comienzan a conjugar. En estos días estaba hablando yo con una persona
Y le decía, porque me decían de las ideas de negocio, y le digo, cuando tú tienes una idea de negocio, lo primero que tú tienes que hacer es pensar en el cliente. Ah, no, pero es que yo no tengo dinero. Pero es que a ti no te hace falta hoy día. En este mundo que estamos viviendo, no se trata, el gran impedimento no son las grandes sumas de dinero que necesitas para invertir. Hay una cosa clave que es tu capital relacional. Por eso lo llaman hoy día los economistas el capital relacional. Entonces, los clientes son los que tienen el dinero. Tienes un servicio, tienes un producto, algo que quieras ofrecer, bueno, ahí está el dinero. Tenemos que salir a buscarlo. Entonces, muchas veces nos quedamos con la idea de que no, todo lo que tengo que hacer. ¿Tienes un teléfono? ¿Tienes una agenda telefónica? Bueno, ahí están tus primeros clientes, con toda seguridad. ¿Ok? Entonces, tenemos ya ese primer paso de autoempleado a emprendedor. ¿Ok? Entonces, hay emprendedores eternos, emprendedores que permanentemente están generando ideas, pero no llevan esa idea a su máximo de desarrollo. ¿Ok? Hay una cosa que es el oportunismo en los negocios y hay personas que de repente están con una idea y de repente surge otra y saltan a la otra y saltan a la otra y no terminan de concretar una en particular. Entonces ahí es donde es necesario que haya madurez y carácter para que nosotros nos plantemos y hagamos foco. Tener foco es muy importante. ¿Ok? Entonces, volvemos para acá. ¿Cuál es la diferencia entonces ahora para ir del nivel de emprendedor a ser un empresario? Bueno, que hay los empresarios trabajan no solamente para su propio beneficio, sino que trabajan para algo mucho más global. Y eso que llamamos que es mucho más global tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la comunidad. Días atrás hablaba yo con unos empresarios, que son unos pequeños empresarios, y la esposa me decía, parte de nuestra visión y cuando yo me lleno de mucho entusiasmo, es cuando yo pienso en que nosotros generamos empleo en nuestro negocio. O sea, llevamos bendición a otros, llevamos este beneficio a otros. Esa es la mentalidad de un empresario. ¿Ok? Cuando tú te ves ya no solamente en solitario, como el llanero solitario, o a lo mejor andas con Toro y con otros personajes por allí, sino que esa red se amplía y tú te ves como parte de un ecosistema, allí tu mentalidad se está expandiendo y entonces podemos ver cómo esa semilla va echando otras raíces y va emergiendo esa capacidad empresarial. Entonces, el empresario es aquella persona que tiene una mirada mucho más amplia, más global, pero que surge de la experiencia. O sea, no puedes ser un emprendedor, digamos, estacionario, estando solamente teorizando. Tienes que salir al ruedo. Yo siempre le digo a la gente, o sea, los nadadores no aprenden en simuladores. Mira, los astronautas aprenden en simuladores, los que hacen automovilismo también, pero los nadadores se tienen que lanzar al agua y se mojan. Bueno, eso pasa con los emprendedores. Tienes que lanzarte al agua. Tenemos que lanzarnos al agua y mojarnos. Entonces, ¿por qué? Porque en la experiencia está el aprendizaje. Un día leí un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que decía que ellos recomiendan que cuantos más experiencias y fracasos, entre comillas, haya tenido una persona en el emprendimiento de un negocio, es más factible que le den un crédito. Eso me dejó a mí impactada una vez. Entonces yo preguntaba, bueno, pero ¿cómo pasa eso? Dice, bueno, porque es una persona que tiene más experiencia acumulada, ha tenido más enfrentamiento y se recupera emocionalmente mucho más rápido que todos los demás. Entonces, si nosotros miramos esas caídas como una experiencia, como un aprendizaje y como parte de tu capital, porque allí estás acumulando conocimiento y ese conocimiento llevado a la práctica, va incrementando también tu sabiduría para esto, te está haciendo mucho más competente. Si tú lo ves así, entonces, oye, estás en el camino. Entonces pregúntate hoy, ¿qué cosas has hecho? Si has ido capitalizando ese aprendizaje y si estás en solitario, ¿cuál es la compañía que necesitas? Y no te estoy hablando específicamente de buscar un socio, te estoy hablando de repente de conversar con otras personas que tienen más experiencia y que hayan caminado ese mismo camino. Un mentor, por ejemplo.
alguien con quien tú le puedas contar de esa idea de negocio y esa persona a lo mejor, siempre hay unos que dicen que no les gusta, pero hay otros que también te van a animar. Entonces, buscar, como te decía, dentro de ese capital relacional, cuáles son las personas que puedan ser aliadas para que tú puedas seguir generando ese nivel de aprendizaje. Entonces, uno de los retos que también tiene un emprendedor para poder arrancar siempre tiene que ver con cómo saber si voy a ser un buen empresario. Tienes que comenzar por revisar cómo está tu nivel de administración, cómo te administras, ¿sí? Porque muchas veces están los emprendedores esperando que el negocio o eso que quieres hacer te dé a ti. Y yo te invito a que te hagas una pregunta. ¿Qué estás dispuesto tú a darle a ese negocio? ¿Sabías tú que lo que va a pasar es que ese negocio te va a empezar a demandar? ¿Estás dispuesto tú a eso? Porque muchos emprendimientos se quedan en el arranque por esa razón, ¿sí? Todos los empresarios, casi todos han comenzado siendo autoempleados y de ahí han dado el salto a ser emprendedores. Y de emprendedores se han constituido en grandes empresarios. Ese puede ser el camino. Y el día de hoy te queremos invitar a que con estas distinciones y esto que hemos estado conversando, te revises a la luz de estas indicaciones y que puedas de repente empezar a ya notar dos cosas. La invitación. La primera, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué es eso que llama tanto tu atención que te gustaría hacer? Y a lo mejor no es una sola cosa, sino que son varias. Puedes anotarla. Y yo te voy a invitar a que si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, puedas colocarlas por allí, por el chat, que con muchísimo gusto vamos a poder seguir conversando de eso. Esta es solo la primera parte del seminario. Ahora viene la segunda parte, donde vamos a hablar de algunos elementos un poco más prácticos. ¿Okay? Y la segunda cosa que te quiero poner a que escribas es, a tu juicio y lo que te han dicho otras personas, quizás, ¿cuáles son los impedimentos que tienes para poder salir del nivel donde estás e ir a ese siguiente nivel? Sea de empleado, a autoempleado, a emprendedor, a empresario. Muchísimas gracias, te bendigo mucho y recuerda, Dios ha puesto en ti todo lo necesario para que seas ese empresario exitoso.